Buenos días, bienvenidos a todos al culto de proclamación del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús el Cristo, te damos gracias esta mañana por permitirnos nuevamente estar en este culto de proclamación del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Es el único mensaje, Señor, que queremos proclamar, es lo único que quiere salir de nuestra boca, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en esta mañana podamos ser perfeccionados, afirmados en este pacto de la evangelización mundial, creyendo precisamente que Jesús es el Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser establecidos, Señor, en esta fe, Padre. Que nuestra fe no mengue, Señor, sino que cada día, Señor, pueda estar afinado nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, para escuchar este único evangelio que tiene la Biblia, Señor, y es que Jesús es el Cristo, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a profundizar, Señor, aún más acerca de este maravilloso, Señor, mensaje, esta buena noticia que es que Jesús es el Cristo, para poder proclamarlo a otras personas, Señor. Llénanos de esta vida, Señor, danos esta vida, Señor, que sabemos que si creemos que Jesús es el Cristo, somos nacidos de Dios, somos tus hijos, Señor. Así que con esta misma verdad, Señor, con esta misma proclamación, queremos exaltarte, Señor, glorificarte, bendecirte, mi Dios, porque solo tú eres el único, Señor, que nos puede dar la vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesús el Cristo. Amén. Amén. Bueno, bienvenido a todos los consiervos hermanos de la evangelización mundial en nuestros días que en este momento están conectados. Saludamos allá a los hermanos de España. Están ahorita allá reunidos juntos, allá República Dominicana también. Bueno, los de Perú, México también. Que bueno, a El Salvador está la hermana, la pastora Miriam de Vargas, y también está la hermana de Chile. Bueno, creo que se le cayó quizás la conexión en ese momento. También estaba aquí con nosotros. Aquí está, ya la vemos. Hola, Jesús es el Cristo. Qué bueno, hermanos, este tiempo aquí. Y también agradecemos al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos permite esta oportunidad para poder proclamar el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Ese es el evangelio único del cual toda la escritura nos habla. Son 66 libros para que nosotros podamos tener una sola fe. Y esta fe es creer precisamente como dice la escritura, que Jesús es el Cristo. Voy a pedirles que tengan, por favor, Biblia a mano. Si gustan, pueden también ustedes tener un cuaderno, porque es muy importante, pues muchas veces a veces quizás las citas se pasan mientras estamos buscando, pero para que usted la tenga ahí y la pueda anotar. Muy bien, hermanos, de todos modos, recuerden, esto también queda grabado, queda en la página, de manera que ustedes pueden, si desean, pueden también buscarlo en la página Evangelización Mundial de Nuestros Días. Ahí se están montando todas las reuniones, conferencias. Muy bien, hermanos. Vamos a ver Juan capítulo 20, versículo 31. Por favor, este tiempo. Juan capítulo 20, versículo 31. Estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Esto no es una reunión, no es una reunión para nosotros simplemente confraternizar. Claro que todo esto lo podemos hacer y lo hacemos, pero el fin es que podamos nosotros de manera precisa creer que Jesús es el Cristo. No estamos nosotros interesados simplemente en reunir personas en una plataforma para que un día como hoy se reúnan. No es eso precisamente. Lo que deseamos es que la gracia de Dios verdaderamente esté sobre cada uno de nosotros y podamos de manera precisa creer que Jesús es el Cristo. No es simplemente una repetición. Es que no puede ser esto para nosotros una repetición. Tiene que ser precisa la fe. Tiene que estar en nosotros el contenido, y el contenido es eterno. El contenido que habla acerca de Jesús el Cristo pues es eterno, pero es el tiempo que el Padre por medio de su Espíritu Santo nos ha dado la gracia de poder creer.
Y ahora, si creemos verdaderamente, se tiene que evidenciar esta fe. Por eso estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días, no agrupando personas, no haciendo estudios bíblicos, no llenando nuestra mente de conocimiento. Estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Pero la evangelización mundial en nuestros días se cumple solo con el evangelio original de la Biblia. El evangelismo de la Biblia, la evangelización mundial en nuestros días ocurre. De esa manera, es preciso que nosotros tengamos que ser afinados, perfeccionados en esta fe, para que podamos de manera correcta cumplir la obra de Dios. Esta obra es de Dios, Él es quien la está haciendo. Nosotros la cumplimos. Nosotros somos aquellos a los que Él les está usando. Los discípulos de Jesús el Cristo son aquellos a los que Él está usando. Y este tiempo agradecemos a cada uno de ustedes en sus diferentes países por lo que de una u otra manera están haciendo, pero no podemos detenernos, no podemos ver esto como que algo simple. No importa, salgo un poquitico y ya. Tenemos que estar entrando de continuo, tenemos que estar buscando a los dignos en persona, por las redes, y de esta manera pues se cumpla la evangelización mundial en nuestros días. Bien, capítulo 20, versículo 31 de Juan. 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que tengáis vida. Todo el contenido de los 66 libros es para que tengamos vida. Y precisamente hoy deseo compartir con ustedes acerca de el pacto que Dios dio. Es que el pacto que Dios dio fue a Jesús el Cristo. El pacto que Dios dio fue a Jesús el Cristo, y este contenido es el contenido del cual toda la Biblia nos habla. Toda la Biblia nos habla. Y el contenido de los 66 libros es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, pero no solamente en mensajes predicados, sino también en canciones, que las canciones que nosotros, bueno, en este caso los músicos, ¿no? Que los músicos, los que componen canciones, que por medio de estas letras, por medio de estas melodías, se proclame a Jesús el Cristo, porque es que si estamos cantando las canciones de la religión que no proclaman a Jesús el Cristo, ¿cómo es que creemos correctamente que Jesús es el Cristo? Tenemos que detenernos en esto. Si yo estoy hoy diciendo, sí creo que Jesús es el Cristo, pastor, usted no sabe cuánto creo yo que Jesús es el Cristo. Pero si creyendo que Jesús es el Cristo, yo sigo usando las canciones de la religión, si yo sigo trabajando en mi casa y pongo esas cancioncitas y me gozo ahí, que digo, sí, todo esto porque son las canciones de la religión, tengo que detenerme en esto. Es que ya eso no es el pacto preciso. Escuche el contenido de las canciones hoy en día para ver si en verdad estas canciones proclaman que Jesús es el Cristo. No proclaman que Jesús es el Cristo, no lo hacen. Entonces, ¿cómo estamos nosotros usando estas canciones? Es que me asombra ver a personas de evangelización mundial que hoy están en iglesias, están al frente incluso de iglesias, no simplemente que van, y aún veo en sus cultos que se gozan y cantan y bailan y danzan y hacen coreografías y todo con este tipo de canción que no proclama a Jesús el Cristo. Agradecemos al Padre que por medio de su Espíritu Santo ha estado levantando a personas, músicos, para creer que Jesús es el Cristo. A personas que están levantándose como músicos para componer estas canciones. Y hoy vamos a escuchar al hermano Luis, el hermano Luis de Chihuahua. Vamos a darle apertura ahí. Hermano Luis, por favor, abra usted su micrófono. El hermano Luis, perdón, por aquí está. El hermano Luis. Adelante, hermano, abra su micrófono para ver si ya está ahí. Sí, está ya, hermano, abierto. ¿Se escucha bien, hermanos? Ok, ya va, hermano. ¿Se escucha? Ya va, hermano. Ya va, mi hermano. Ok, ya va. Vuélvelo a abrir. Vuelve a abrir su micrófono. Ahora sí. Ahí. ¿Sí se escucha? Ok, bájale un poquito al...
Bájale un poquito a la consola, hermano. Al amplificador. Bájale un poquito. Que le baje. Sí, bájale un poquito para que no haga tanto feedback y eco. Bájale un poquito. Bájale un poquito al amplificador, exacto. Ok. Por eso es importante que nos detengamos con respecto a lo que yo estaba diciendo. Sí. No es simplemente cantar por cantar y usarle estas canciones de la religión. Pero no importa, somos todos evangélicos y somos cristianos y hermanitos. Deténgase ahí, hermano. Tienen que ser canciones precisas. Vamos a escuchar al hermano Luis. Adelante, hermano Luis. Sí. Jesús es el Cristo. Sí, amén. Sí, hermanos, y para poder cantar estas canciones, pues sí es muy importante también que la guitarra esté afinada. Para eso, pues claro que tuve que usar un afinador para que el sonido sea preciso. Así como la fe que tenemos, hermanos, que también sea precisa. Que también la letra que cantemos sea precisa. En la fe que hemos recibido. Jesús es el Cristo, que la única respuesta de Dios. Creer que Jesús es el Cristo, que la única respuesta de Dios. El único problema del hombre es estar separado de Dios. El único problema del hombre es estar separado de Dios. Creo que Jesús es el Cristo. La única respuesta de Dios. Creer que Jesús es el Cristo. La única respuesta de Dios. El único problema del hombre es estar separado de Dios. El único problema del hombre es estar separado de Dios. Solo creer, solo creer. Solo creo que Jesús es el Cristo. Solo creo, solo creo, solo creo que Jesús es el Cristo. La ley del Espíritu de vida me libra del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida me libra del pecado y de la muerte. Solo creer que Jesús es el Cristo, que es la única respuesta de Dios. Solo creer que Jesús es el Cristo, que es la única respuesta de Dios. Creer que Jesús es el Cristo, que es la única respuesta de Dios. Creer que Jesús es el Cristo, que es la única respuesta de Dios. El único problema del hombre es estar separado de Dios. El único problema del hombre es estar separado de Dios. Solo creer, solo creer, solo creer que Jesús es el Cristo. Solo creer, solo creer, solo creer que Jesús es el Cristo.
solo creer, solo creer, solo creer que Jesús es el Cristo. Solo Jesús es el Cristo. Amén. Bendiciones para todos en Jesús el Cristo, mis hermanos. Jesús el Cristo es la revelación de Dios a nuestra vida, hermanos. Amén. Vamos a cantar un canto que todos lo saben, hermanos. Todos lo saben porque todos los días lo mencionamos. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo en la vida con su nombre, tengáis vida y creyendo tengáis vida, Él es el todas estas cosas se han escrito para que y cantan y hay muchas personas que están grabando, pero cuando escuchamos el contenido, aún de Evangelización Mundial, ¿no, hermanos? Aún cuando escuchamos la letra, pues lamentándolo mucho, hay letras que no demuestran, que no testifican que Jesús es el Cristo. Y es importante que nosotros nos detengamos aquí, porque si nosotros continuamos escuchando las mismas canciones que en la religión escuchábamos, pero ahora solamente nosotros decimos, no, pero es que no importa, igual pues eso es de Dios, eso es de Jesús, eso es de Cristo, pues que verdaderamente tenemos que ahí detenernos nosotros para ver si en verdad estamos creyendo de manera correcta. Si una canción no testifica, no demuestra que Jesús es el Cristo, entonces, ¿será que yo debo estar ahí escuchando, usándola? Leíamos Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y si la canción que yo escucho no me lleva a creer que Jesús es el Cristo, entonces, ¿cómo está eso? A ver, ¿qué pasa ahí con el discípulo? Que el Padre nos ayude por medio del Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a todos los consiervos que hasta este momento se han conectado allá en México, España, El Salvador, República Dominicana, Perú. Qué bueno verles a todos ahí. Y hoy tenemos a la hermana Lluvia. La hermana Lluvia está de cumpleaños hoy, así que saludos, felicidades en su cumpleaños, la hermana Lluvia hoy. Muy bien. Y tenemos a alguien que nos está visitando, alguien que se llama Isabel Vázquez. Todavía no ha activado el sonido. De repente a lo que pueda tocar ahí la pantalla. Bueno, vamos a esperar porque igual no nos escucha. Bien, hermano, por favor, tengamos nuestra Biblia a mano. Vamos a compartir este tiempo, el mensaje de hoy. Es el único pacto que Dios fue y el único pacto que Dios dio fue creer que Jesús es el Cristo. Y por favor, vayamos a Génesis capítulo 2. El único pacto que Dios dio fue creer que Jesús es el Cristo. Vamos a usar Biblia hoy, hermanos. Bien. El único pacto que Dios dio fue creer que Jesús es el Cristo. Muy bien. Génesis 2, 16 y 17. ¿Lo tienen? Ok, estamos ahí. Amén. ¿Me ayuda, por favor, José? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día de que de él comieres, morirás. ¿Esta versión dice morirás así? Uh-huh. Ah, ok, bueno, esta... Esta es la Biblia de los... Ah, está leyendo la Biblia de los... Ok.
Lo leo en la Reina Valera, como dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. A Adán y a Eva se le entrega una palabra. Esa es la palabra. A Adán se le entrega esta palabra. Y se le entrega solo a Adán, es quien se le da esta palabra. Y veamos el versículo 7 del mismo capítulo, Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios tomó al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, hizo una figura de barro, pero a esta figura de barro no viene a ser viva, no viene a tener vida, sino solo hasta el momento en el que Dios mismo posa, mora dentro del hombre. Es que hasta que esto no ocurrió, es que este soplo de aliento de vida es Dios mismo quien dentro del hombre hace que esta figura de barro ahora cobre vida. Dios está dando a sí mismo a esta figura de barro. Dios está dando a sí mismo al hombre para que ahora el hombre pueda tener vida. Dios mismo, no fue que el hombre, esa figura de barro inerte, un maniquí de barro, no habló a Dios diciéndole, sino que Dios mismo se dio así, introduciéndose en esa figura de barro, y así es que este viene a ser un ser viviente. Pero ¿qué es lo que hace que este ser se mantenga vivo? ¿Qué es lo que por qué es que este ser cobra vida? ¿Qué fue lo que dentro se deposita al hombre? Y veamos Juan 4:24, por favor. Juan 4:24. Juan 4:24, ¿cómo dice? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoran. Entonces, si Dios es espíritu, ¿qué fue lo que se introduce dentro del hombre? ¿Qué es lo que viene a morar en esa figura de barro? ¿Qué es lo que entonces viene a morar en esa figura de barro? El mismo Dios, el espíritu. Es que si Dios es espíritu, y esto fue lo que vino a morar dentro del hombre para que el hombre tuviese vida, para que el hombre fuese un ser vivo, quiere decir que Dios es el que viene a morar dentro del hombre. Y claro que Dios es espíritu, es decir, este espíritu de Dios es lo que hace que esta figura de barro cobre vida, que esta figura de barro tenga vida. Esto es el punto en el que ahora el hombre es un ser viviente. Pero a este ser viviente, a este hombre creado por Dios, Dios le da una palabra, Dios le da un pacto. ¿Y cuál es la intención de este único pacto? Que el hombre pudiese mantener la vida. Pero si la vida vino porque Dios está dentro del hombre, es decir, para que Dios se mantuviese dentro del hombre, el hombre tenía que guardar, creer, obedecer, mantenerse firme creyendo esta palabra que Dios le da. Y esa fue la palabra que en Génesis 2, 16 y 17 Dios le entrega a esta figura creada por Dios, a esta figura hecha de barro, en la cual ahora Dios se deposita. Si Dios es la vida, Dios es ese espíritu, y por este espíritu que se deposita dentro del hombre viene a ser un ser viviente esta figura, de manera que ahora este ser, para que se mantenga vivo, es decir, para que Dios se mantenga dentro de él, tiene que creer y aferrarse, cumplir, obedecer esta única palabra. Si no ocurre esto, si el hombre, como se le dijo en Génesis 2, 16 y 17, el día que de él comieres ciertamente morirás. Si usted no guarda esta palabra, si usted no cumple, obedece, cree, se aferra a esta única palabra que yo le estoy dando, pues sepa que entonces usted va a morir. ¿Y qué significa morir? Pues que va a estar sin Dios,
Porque si al momento que Dios se deposita en esta figura de barro, es que viene a ser un ser viviente, pues muerte es que entonces Dios esté fuera del hombre, que el hombre quede sin Dios. El pacto que Dios dio es el mismo pacto que ahí mismo en Génesis 2:7 se está evidenciando. Es que el pacto es la palabra de Dios. El pacto es Dios mismo dándose al hombre. Y esta palabra, este pacto, este mismo Dios, ahora para nosotros es una persona. Y esa persona es Jesús, quien vino a cumplir el oficio del Cristo. Y leíamos en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera que si aquella figura de barro, Dios se introduce, el Espíritu de Dios, Dios mismo, esta figura de barro cobra vida, se le dice, manténgase firme en esta palabra, manténgase creyéndola, porque si no, de lo contrario, quedas muerto. Y ahora para nosotros es, manténganse creyendo que Jesús es el Cristo, porque de esta manera es como ahora el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Es decir, la misma manera como aquel hombre que fue hecho de barro y era un ser sin vida, ahora el Espíritu de Dios viene a morar dentro del hombre. De manera que aquí ocurre lo mismo. Para que venga a morar el Espíritu Santo de Dios en nosotros, se tiene que creer precisa y correctamente como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? Que Jesús es el Cristo. Y si yo creo que Jesús es el Cristo, entonces el Espíritu de Dios morando en mí, está ocurriendo lo mismo que en Génesis 2:16 y 17. Por eso es que soy nueva criatura, pero nueva criatura ¿en qué sentido? En que ahora nuevamente el Espíritu de Dios mora en mí. Y de esta manera tengo vida, pero si creo que Jesús es el Cristo. No simplemente si creo en Jesús, en Cristo, en Jesucristo y en cualquier tema con la Biblia. Tiene que ser precisa nuestra fe. Creer correctamente que Jesús es el Cristo, porque si creo que Jesús es el Cristo, creyendo tengo la vida. De manera que lo que Dios dio al hombre fue su mismo espíritu, es decir, él mismo se dio así. El pacto de Dios es Dios mismo dándose al hombre para que el hombre tenga vida. Jesús el Cristo vino, se dio a sí mismo para que todos nosotros el que crea que Jesús es el Cristo pueda tener vida. Dios mismo se está dando a sí mismo. ¿Qué ocurrió en el Edén? Dios mismo se da al hombre. ¿Qué ocurre ahora? Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, nos permite creer que Jesús es el Cristo. Dios mismo dándose a nosotros mismos para que nosotros podamos creer precisamente que Jesús es el Cristo. Por eso es que esto no es por obra de hombre. Esto no es por mucha elocuencia, estudio. Esto no es porque nosotros seamos muy llenos de sabiduría o conocimiento bíblico. Es que así estaba el hombre, figura de barro. Dios se da al hombre. El hombre viene a ser un ser viviente. Hoy en día, la única manera que el hombre sea un ser vivo, sea un ser viviente, que tenga la vida de Dios, ¿ok? Que tenga la vida de Dios es que crea que Jesús es el Cristo. No hay más. Si no, de lo contrario, el hombre no podrá entonces estar en la condición original en la que fue creado Adán. No puede encontrarse con Dios. Y el hombre violó esta palabra. En Oseas 6:7, vamos a leerlo. El hombre viola esta palabra. ¿Y qué es lo que ocurre a este hombre? El hombre, por violar esta palabra, el hombre entonces quedó en un estado deplorable, quedó en un estado donde quedó separado de Dios, como dice Oseas capítulo 6 versículo 7. Búsquenlo ahí, por favor. Mas ellos traspasaron el pacto como de hombres, allí se rebelaron contra mí. Ok, esa es la versión de la Biblia del oso, pero escuche cómo dice la Reina Valera. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Mas ellos, cual Adán. ¿Está viendo? ¿Qué fue lo que ocurrió con Adán? Adán violó, traspasó este pacto. Es que lo que Dios entregó fue un pacto. Es decir, el pacto es el mismo.
Él mismo es el pacto. Dios mismo es el pacto que se dio al hombre para que el hombre tuviese vida. ¿Y qué se le dijo? El día que violes esta palabra, pues te quedarás sin Dios. Dios ya no va a estar contigo. Y esto fue lo que ocurrió. Cuando el hombre viola el pacto por la influencia de Satanás, este es el único pecado, violar este pacto, el hombre quedó sin Dios. El hombre quedó separado de Dios. El hombre quedó sin Jesús, el Cristo. El hombre quedó sin el pacto. El hombre quedó sin la palabra. El hombre quedó sin la vida, porque la vida es Jesús, quien es el Cristo. Por eso es que ahora, y creyendo, tengáis vida en su nombre. Y creyendo que Jesús es el Cristo, porque Jesús el Cristo es la vida. De manera que el pacto que Dios dio es el mismo. El Espíritu de Dios que se introduce en aquella figura de barro es el que hoy mismo nos da la vida. Es decir, creyendo que Jesús es el Cristo. Para poder creer que Jesús es el Cristo, Dios mismo tiene que venir a morar en nosotros. De manera que el pacto que Dios dio fue a Jesús, quien es el Cristo. El único pacto que Dios dio. El único pacto que Dios dio fue que creamos que Jesús es el Cristo. El único pacto que Dios dio fue a Jesús, quien es el Cristo. No hay otro pacto, hermanos. Y claro, desde que el hombre viola el pacto, vamos a Génesis otra vez, por favor. Desde que el hombre viola el pacto, en el versículo 24, Génesis 3, 24. Génesis 3, 24. Desde el mismo momento en que el hombre viola el pacto, vamos a leer Génesis 3:24. ¿Sí? Como dice, ¿lo tiene ya? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre quedó imposibilitado de poder otra vez tener a Dios dentro de sí por él mismo. No puede el hombre hacer nada para volver a restaurar esta condición en la que fue creado. Después de esa figura de barro, Dios se introduce, el Espíritu de Dios, Dios mismo viene a morar dentro del hombre, el hombre viene a ser un ser viviente. Pero como el hombre viola esta palabra, ahora el hombre queda sin Dios, pero no puede el hombre restaurar esta condición por nada de lo que haga. No puede el hombre por sí solo. De manera que aquí es cuando Dios mismo tiene que prometerse a sí mismo. Génesis 3, versículo 15, por favor. Veámoslo. Génesis 3:15. Ahí mismo. ¿Qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es que aquí ya se promete cómo es que el hombre... ¿Cómo es que Dios va a resolver el problema en el que quedó el hombre? Separado de Dios. Porque no puede el hombre resolverlo. El hombre quedó limitado hacia el camino del árbol de la vida. El hombre quedó limitado para tener la vida. Por eso es que Dios mismo aquí se está prometiendo que él mismo, es que ¿quién es el que cuando hace referencia a la simiente de la mujer, de quién está hablando? Está hablando es acerca de que Dios mismo, la simiente de la mujer, Jesús el Cristo mismo, quien dándole cumplimiento a todo lo que se escribió, todo lo que se prometió, se profetizó acerca del Mesías, era el único que podía resolver el problema en el que había quedado el hombre, sin vida. De manera que el pacto que Dios dio fue a Jesús el Cristo. Lo que yo tengo que creer es que Jesús es el Cristo. Génesis 3:15. Dios mismo se está prometiendo a sí mismo porque Él es el único que lo puede resolver. No lo puede resolver el hombre. Por nada de lo que haga el hombre lo podrá resolver. Por eso es que Génesis 3:15 no es un pacto diferente. Es que este es el mismo ahora. Se está prometiendo para poder resolverlo. No es un pacto diferente. La única manera de que Satanás pueda ser quitado, el pecado sea perdonado y nos volvamos a encontrar con Dios es porque Dios mismo tuvo que venir pues para resolverlo. Aquí se estaba prometiendo quién era el que lo iba a poder resolver, porque el hombre quedó imposibilitado. ¿Y quién es el que se está prometiendo? Jesús el Cristo. Es que Jesús el Cristo se está prometiendo a sí mismo que él mismo lo iba a resolver. Por eso es que todo el Nuevo Testamento es Jesús el Cristo hablando de sí mismo. Yo soy. Es que yo soy. Yo soy.
Por eso es que aquí en Génesis 3:15, lo que quiere decir Génesis 3:15 es que yo soy. Ese yo soy, Jesús el Cristo. Esto es lo que Génesis 3:15 nos está diciendo. De manera que no es algo diferente, no es una palabra diferente. Dios mismo se dio al hombre, el hombre tiene vida. Ahora Dios mismo se está prometiendo otra vez al hombre, porque si no el hombre no va a poder tener la vida. No va a poder tener otra vez a Dios mismo. El Dios mismo tiene que venir a resolverlo. Bien, veamos por favor. Vamos a Génesis capítulo 9. Ahí mismo. El único pacto que Dios dio fue a Jesús el Cristo. Pero cuando las personas hablen la Biblia, la teología abre la Biblia, ha enseñado hasta 9 pactos. Recuerden, teología, 9 pactos. Pero es que no son 9 pactos. El único pacto que Dios dio fue a Jesús el Cristo. Porque la única manera para yo tener la vida es creer que Jesús es el Cristo. Porque Jesús el Cristo es el mismo pacto dándose a sí mismo al hombre para que el hombre pueda tener la vida. Pero esto es solo para el que lo crea. Solo para el que crea que Jesús es el Cristo. Recuerden allá el hombre original. Dios mismo se dio al hombre. Dios mismo es el pacto dándose al hombre. El hombre tiene la vida. Ahora Dios mismo se da, pero ya se da en la persona de Jesús, quien es el Cristo. Claro que nosotros no lo vemos en carne, físicamente, pero Él vino, habitó en medio de aquí en esta tierra. Y por eso Él ahora, pues por el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero esa es la misma manera en como en el principio el hombre tuvo vida, cobró vida, fue un ser viviente. No hay otra manera. Génesis capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 12, hermanos, por favor. Génesis 9, versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. El arco iris era una señal. El arco iris era una señal. El arco iris era una señal que sirvió para que hasta el día de hoy, para que el hombre pueda recortar. Pero el pacto no es el arco iris. Esa es la señal que Dios dio. El pacto que Dios dio es el mismo que desde Génesis 2:7 se le entrega al hombre, que luego en Génesis 2:16, 17 se le dice que si no lo mantienen, si no lo obedece, si no lo cree, muere. Y el hombre muere. Y Génesis 3:15 se promete otra vez, el pacto a sí mismo se promete. Y aquí está el mismo pacto. Por el pacto de Dios es que no perecen las generaciones. Y vea por favor lo que dice el versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Dice, por siglos perpetuos. Es que ¿quién es el eterno por los siglos de los siglos? Jesús, ¿quién es el Cristo? El pacto perfecto que Dios dio es una persona. Por eso es que el evangelio original de la Biblia es una persona. Esa persona es eterna y es Jesús, quien es el Cristo. Esta es la palabra viva y eficaz que permanece para siempre. ¿Quién? Una persona, Jesús el Cristo. El pacto que Dios dio es Jesús el Cristo. Si no creemos que Jesús es el Cristo, pues morimos. Es que la señal fue el arco iris. Y en el versículo 15, ¿qué dice? Dice, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Esta señal era que el hombre pudiese comprender, darse cuenta, pero no es un pacto diferente, pero así lo enseña hoy la teología. No es otro pacto, es que es el mismo pacto, pero Dios lo que está diciendo es que no va a perecer aquel que crea en aquel quien es eterno. Pero claro que esta es la señal. Ya Noé había en este momento, ya había
estaba ya obedeciendo a la palabra de Dios. La palabra era: construya el arca. Se le dieron unas especificaciones: cumpla la evangelización mundial, anuncie cómo se va a salvar la gente, anuncie que la gente se salva solo si entra al arca. Pero no lo pudieron creer. Entraron más animales que personas. Es decir, los animales fueron más inteligentes para la época que los mismos hombres, que las mismas personas. De manera que hoy en día está ocurriendo lo mismo. Las personas no, claro que ya no es un arca. No es que nosotros vamos a fabricar un arca y vamos a meter a la gente en un arca. Pero la única manera de ser salvo es creyendo el pacto perpetuo. Creyendo quién es Jesús el Cristo, porque Él es el eterno, el único pacto que Dios mismo, dándose a sí mismo al hombre para que el hombre tenga vida. Dios mismo se dio al hombre en Génesis 2:7. Aquí lo vemos. Es Dios mismo dándose al hombre, pero por una figura de un arca, por una figura de hecha con madera, pero eso era sombra. De manera que esto era solo señal. Solo señal. No es otro pacto. No es el pacto noémico, como se le dice. No es así. Es el pacto de Jesús el Cristo. No es el pacto noémico, es el pacto de Jesús el Cristo. Solo que la figura de lo que se le dio allá al hombre, a Noé, pero para nosotros es Jesús el Cristo. Jesús es la persona que, ejecutando el oficio del Cristo, quita a Satanás, me perdona el pecado, me encuentra con Dios, resuelve mi único problema. Tengo vida ahora. Ya no es entrar en una barca, es ahora Dios entrando en mí para yo tener vida, para tenerlo a Él morando dentro de mí. Por eso es que el pacto que Dios dio es el mismo, es Dios mismo dándose a sí mismo. Por favor, vayamos a Génesis 17, ahí mismo. Génesis 17. Génesis 17, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Génesis 17, ¿ok? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y daré, el 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. El pacto que Dios le entrega a Adán. Ya, un segundito, mi hermano, ya, disculpen aquí. El pacto que Dios le entrega a Abraham es el pacto para bendecir a todas las generaciones que después de Adán vendría. Es decir, para que Dios fuese el Dios de todas estas personas. Pero ¿de qué manera es que verdaderamente Dios es nuestro Dios? ¿De qué manera es que está la bendición en una persona? Para nosotros hoy es no cumplir todos esos rituales, leyes, ceremonias que ya luego cuando nosotros leamos cumplía el pueblo de Israel. Es que para nosotros la bendición está es en una sola persona, y esa persona es el pacto de Dios mismo. Por eso en el versículo 8 dice, y seré el Dios de ellos. Es que cuando Adán violó el pacto, Dios sale de Adán. ¿Y qué dice Gálatas 4:8? Gálatas 4:8, ¿qué enseña? Vea cómo dice Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais
a los que por naturaleza no son dioses. Es que así quedó el hombre. El hombre ahora no conoce a Dios. Y por medio del pacto es que viene la bendición. Pero ¿cuál es la bendición? Encontrarse con Dios para que Dios vuelva otra vez a gobernar a esa persona. Y de esa manera es que el hombre puede verdaderamente conocer a Dios. Es encontrándose nuevamente con Dios. Dios, el pacto que Dios dio es Jesús quien cumple el oficio del Cristo. Y no vamos a conocer al Padre si no es por medio de Jesús el Cristo. Es que Dios mismo, en la persona de Jesús, quien es el Cristo, es quien nos permite encontrarnos con Dios. Él mismo es Dios. Si conocemos a Jesús el Cristo, si creemos que Jesús es el Cristo, nos encontramos con Dios. Aquí está el único pacto que Dios dio. Y entonces ahora sí es nuestro Dios. No es una repetición, no es una teoría, no es simplemente conocimiento bíblico. Es que en verdad creemos que Jesús es el Cristo. Nos hemos encontrado con Dios. No es otro pacto. No es el pacto abrahámico. No es Jesús el Cristo. No es otro pacto. Es que claro que de la genealogía de Abraham vendría aquel, pero aquí se está hablando es acerca de Jesús el Cristo. El único que va a bendecir a todas las personas que verdaderamente crean que Jesús es el Cristo. Es que ¿cuál es la bendición? Encontrarse con Dios. No hay otra bendición. No hay otra bendición si no es encontrarse con Dios. De manera que el hombre no tiene una bendición porque ore, ayune, vigile, diezme, ofrende, haga muchas cosas en la iglesia. No es esa la bendición. La bendición es encontrarse con Dios. Pero ¿cómo verdaderamente nos encontramos con Dios? ¿Cómo Dios vuelve a ser nuestro Dios? Porque dejó de ser nuestro Dios. Nos gobernaba, era el Dios de este siglo, Satanás. Pero ¿cuándo viene verdaderamente a ser nuestro Dios? Eternamente y para siempre, si nos mantenemos aferrados a la fe de creer que Jesús es el Cristo. No una vana repetición, no una mezcla, diciendo creo que Jesús es el Cristo, pero hago todo lo demás que el mundo allá. Lo que hacíamos en la religión, ahora solamente copio y pego, Jesús es el Cristo. El único pacto que Dios dio fue creer que Jesús es el Cristo. El único pacto que Dios dio es Jesús el Cristo. Por eso si no creo que Jesús es el Cristo, no tengo la vida, no me encuentro con Dios. Y aquí podríamos hablar mucho de todo esto, lo que como sombra, como figura, hacía referencia era a Jesús, quien es el Cristo. Y lea por favor, vayamos a Hebreos 8 para que leamos algo en Hebreos 8. Hebreos 8:5. Venga, Hebreos 8:5 para que me acompañe ahí, por favor, y lo leamos ahí. Es importante que veamos esto. Hebreos 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo lo que en el Antiguo Testamento que sirvió, el hecho del arca, todo lo que con Noé Dios hizo, todo esto sirvió, pero era una sombra. Ahora vemos aquí de manera muy resumida a Abraham, que luego fue Abraham. Es que la manera de cómo bendecir a las generaciones que vendrían de Adán, porque de aquí vendría aquel quien iba a bendecir, ¿sí? En la línea genealógica, de aquí vendría. Claro, hecho carne. Ya la palabra hecha carne vendría de aquí, esta es la genealogía. Pero ¿cómo era esta la bendición? La bendición era precisamente en la promesa que Dios estaba entregando, el pacto que Dios estaba entregando. Esta era la promesa de que el hombre podía mantener la vida de Dios solo si se mantenía obedeciendo la palabra que salió de la boca de Dios. Pero la palabra que salió de la boca de Dios es Dios mismo. Es Dios mismo quien mora dentro del hombre. Por eso es que el pacto es Dios mismo. El pacto es Dios mismo dándose al hombre. Aquí solamente vemos una sombra de cómo se está profetizando de aquel quien vendría ahora hecho carne. ¿Y quién es? El pacto, Jesús el Cristo. La persona de Jesús quien cumple el oficio del Cristo. Veamos, por favor, vamos a Éxodo 34. Es que pareciera que la Biblia habla de varios pactos. No son varios pactos. Es un solo pacto. No es que Dios dio un pacto adámico, noémico, abrámico, mosaico. No, no es eso. El pacto es uno solo. Es Jesús el Cristo. El único pacto que Dios dio para que el hombre pueda encontrarse con Dios.
sea perdonado el único pecado y sea quitado Satanás, es creyendo que Jesús es el Cristo, porque Dios mismo es el pacto dándose al hombre. Éxodo 34, vamos a leer el versículo, vamos a leer unas citas, hermanos. 34, el versículo 10. Éxodo 34, vamos a leer desde el versículo 10. Vamos a leer algunas citas. Y él contestó, Éxodo 34, 10. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Por favor, vea esto. Solo estamos en el versículo 10. Pero ¿qué es lo que Dios está hablando aquí? Que dice, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, la obra de Dios. ¿Cuál es la obra perfecta de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Una persona. Que creamos que Jesús es el Cristo, esa persona. Que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, al quien Él envió. Pero pareciera otro pacto. Pareciera que Dios le está diciendo es que va a ser usado es Moisés. Y claro que Dios usa a Moisés y hizo cosas asombrosas, como sacar al pueblo de allá de Egipto. Eso es asombroso, estar 40 años en el desierto, pasar el mar. Todo eso es asombroso. Pero es que todo esto al final pues sirvió hasta ahí, pero no para salvar eternamente a un pueblo. La única manera de que eternamente un pueblo se pueda salvarse es si cree en la obra de Dios. Esta es la obra eterna y para siempre, que creamos que Jesús es el Cristo. Este es el pacto de Dios. El pacto que Dios dio es el mismo dándose a los hombres, Jesús el Cristo. El versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo escucho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Hasta el versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornican en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Veamos cómo inicia el versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. Y creyendo tendráis vida y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si guardas lo que yo te mandé, es que Adán no guardó el pacto. A Adán no le importó el pacto, no le importó la voz de Dios, no le importó la palabra, no le importó Jesús el Cristo. Es que Jesús el Cristo es el pacto. Si hoy a mí no me importa Jesús el Cristo, pues estoy en esta igual condición, aunque me sepa todos los pactos, según la teología. Aunque me pueda saber toda la Biblia, pero si no creo que Jesús es el Cristo, no estoy en el pacto único que Dios entregó. El único pacto que Dios dio es que Jesús es el Cristo. Porque guardes todo lo que yo te mando. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo mismo le ocurrió, es que de ahí para abajo de Adán le ocurrió a todo el mundo. ¿Cómo nacimos nosotros? Violando el pacto, no creyendo que Jesús es el Cristo. Pero ahora hoy, por gracia de Dios, hemos recibido. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo vamos a mezclar? ¿Lo vamos a menospreciar? No, tranquilo, pastor, ya yo creo que Jesús es el Cristo. Tranquilo, yo estoy seguro ya, no se preocupe. Si usted no comprende que a Adán se le quitó el pacto, Satanás llegó y le quitó el pacto. Si yo me descuido, mire lo que va a ocurrir. ¿Por qué Dios aquí? Un resumen nada más. Leímos apenas 4 citas, desde el 11 al 15. No te contamines, no mezcles el pacto, no mezcles el mensaje. Pero ¿qué es lo que vemos hoy?
Jesús, Jesucristo, canciones por las redes, usted le da me gusta, publica, hace cualquier cosa. No importa ahí si eso es mezclado, no importa. Lo importante es que usted, el mundo vea lo que usted está publicando. Cuando el pacto no es preciso, cuando no es preciso que Jesús es el Cristo, por eso hacemos todo eso. ¿Por qué? Porque no está claro el mensaje en nosotros. Porque no hemos comprendido que Jesús es el Cristo. Es que al hombre, allá en Génesis 2:7, lo único que se le dio fue Jesús el Cristo, el Espíritu de Dios. Dios mismo se dio al hombre. ¿Qué es lo que hoy necesitamos? ¿Qué es? ¿Cómo es la única manera de tener a Dios? Dios mismo dándose a nosotros. Pero entonces yo sigo ahí con la mezcla, sigo compartiendo, dándole me gusta, dándole compartir ahí a todas esas cosas mezcladas que hoy el mundo hace. Y claro que a las personas no les gusta que uno les diga que están mezclados, pero ¿cuál es la mezcla? Todo lo que no sea Jesús el Cristo. Todo lo que no sea el pacto de Dios es mezcla. Fíjense que para ellos era casarse con otra persona. No le estoy diciendo que es que porque usted se case, pero vean, yo no me voy a poner ahorita a hablar aquí de matrimonio. ¿Qué les decía? No se hagan idólatras a los dioses de ellos. Pero usted dirá, pero pastor, pero si es que yo no estoy en la iglesia donde adoran esas imágenes y yo no estoy mezclado. Comprendamos que si no es Jesús el Cristo, todo en mi vida ya estoy mezclado. No es que usted esté viendo los de afuera. Véase usted cómo está usted en el pacto. ¿Para qué usted usa la Biblia? Cuando usted comparte una cita bíblica o comparte alguna imagen o simplemente una frase porque alguien lo dijo bonito, ya eso es mezcla. Si no predica que Jesús es el Cristo, si no demuestra por la Escritura que Jesús es el Cristo, ya eso ya no es preciso el pacto. No es otro pacto, el pacto mosaico o sinaítico, sí, sinaítico. Se le llama así en teología, no es otro pacto. No es otro. Y veamos el versículo 27 ahí mismo, por favor, hermanos. Estamos en Éxodo 34, veamos el versículo 27. Ahí está. ¿Cómo dice? Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dios dándole el pacto al hombre, Dios dándose al hombre. Jesús el Cristo viene a nosotros. No somos nosotros los que lo buscamos a él. Es que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Fue él mismo quien vino a buscarnos a nosotros. Por eso es que el pacto de Dios es Dios buscando al hombre, Dios dándose al hombre para que el hombre tenga vida. Por eso es que estamos buscando la buena tierra. Estamos buscando a los que Dios se está dando a sí mismo, a las personas a las que ya Dios tiene. Y él mismo se les va a dar para que crean quién es él, que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el que cumpliendo el oficio del Cristo demostró ser el pacto de Dios. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios es el único que da vida. La palabra de Dios es la única que da vida, pero esta palabra es una persona. ¿Y cómo dio la vida? Quitando a Satanás, perdonando el pecado, encontrándonos con Dios. Aquí está Dios mismo resolviéndolo, Dios mismo dándose al hombre para que pueda tener la vida. El pacto de Dios, hermano. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que no seamos de aquellos que lo mezclen. De aquellos que lo ven como algo liviano, como algo simple. No importa, pastor, eso de obedecer, cumplir la evangelización mundial. No, ¿para qué? Eso no es. Jesús es el Cristo, pastor. Jesús es el Cristo. Estamos orando, hermanos, para que el Padre nos permita encontrar a los dignos que van a correr por el mundo. No simplemente que van a estar repitiendo o solamente conectándonos en una plataforma. Y todo esto lo hacemos. Pero si no es precisa la fe en nosotros, de manera tal que el pacto mismo de Dios, Jesús el Cristo dándose al hombre para que el hombre tenga la vida. Si usted no comprende que es Dios mismo en usted, entonces por eso usted va a ver esto como algo más, algo liviano. No importa si lo mezclo, no importa si voy y vengo y digo allá, no importa si comparto cualquier cosa de esa que no importa ahí, pero es que ellos también dicen que Jesús es el Cristo, pero vea el contenido. A mí me da vergüenza hoy ver cómo en mi país, algunos que dicen que Jesús es el Cristo, están haciendo cualquier cantidad de cosas con canciones de esas que las saqué de nuestro contenido, las borré de la computadora, porque no predican, no demuestran, no testifican que Jesús es el Cristo. Pero cómo están en tremenda adoración metidos con una canción. ¿Qué es eso? Eso no es precisión. Y ni hablemos del contenido de lo que comparten por las redes.
Segunda de Samuel, hermanos. Vayamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7. Dios, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, el pacto es el mismo. El pacto es Dios mismo. El pacto es Dios mismo. Lo que Dios le da al hombre es el mismo. Dios mismo dándose al hombre para que el hombre tenga la vida. Hoy no es diferente. Jesús el Cristo viene a nosotros. Jesús el Cristo se da a nosotros. ¿Por qué nosotros creemos que Jesús es el Cristo? Porque nosotros lo estudiamos mucho. Porque alguno de nosotros estudió mucho que Jesús es el Cristo. Si no es porque Él mismo se nos revela a nosotros quién es Él, nosotros jamás podríamos haber creído. Por eso es que el pacto es Dios mismo dándose al hombre. El pacto es, el único pacto que Dios dio fue Jesús el Cristo. ¿Y qué es entonces? ¿Qué es el pacto? Creer que Jesús es el Cristo. Eso es. Vamos a Segunda de Samuel capítulo 7. Ahí vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer 7, versículo 1. Vamos a leer algunas citas aquí. Esto es lo que el mundo hoy le llama el pacto davídico. Es que es el pacto de Jesús el Cristo. Es creer que Jesús es el Cristo. No hay otro pacto. Veamos. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. El 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Hasta el 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Veamos esto, hermano. Y claro que esto es un resumen. Esto es un resumen. Solamente es un resumen de todo lo que David se le prometió, se habló, se dijo. Veamos, por favor, veamos en el versículo 16 lo que enseña. Veámoslo, por favor. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
leía todo el capítulo para que nos diéramos cuenta del contexto. Es que pareciera que está hablando desde una casa. Claro que esto es figura, ¿no? En el Antiguo Testamento, claro que se hizo un tabernáculo o se hizo una tienda. Todo esto es figura, pero leíamos Hebreos 8:5. Todo eso sirvió. Pero ahora, ¿cuál es la verdadera habitación de Dios? ¿Cuál es el lugar donde Dios ahora viene a morar? Y claro que no se trata de limitar a Dios. No es que esté limitando a Dios en la figura de una persona, de un barro. No. Estamos haciendo referencia de que ahora la morada de Dios, la morada del pacto de Dios, la morada de Jesús el Cristo es en el discípulo que él ha elegido, en el discípulo al que él se le revela quién es él. Ya no es una figura de un tabernáculo hecho a mano de hombre. Ya no es una figura así. Ahora él viene a morar dentro de nosotros. El pacto mismo de Dios. Es que no tenía dónde morar Dios. Estaba de tienda en tienda, en tabernáculo. Pero ahora, ¿dónde mora Dios? ¿Qué es lo que él le dice a los 500 que estaban viendo, aproximadamente 500 personas cuando él ascendió? Aposento alto, quédense. Ahí viene alguien. Ese alguien, ¿quién es? Ese Espíritu de Dios es el que viene a morar ahora en ustedes y los va a llevar a toda verdad. Pero ¿quién es ese? Dios mismo. Es que es el Espíritu mismo de Dios, Dios mismo revelándonos su pacto, Dios mismo morando en nosotros. Y de esta manera ahora el hombre tiene la vida de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió en Génesis 2:7? El Espíritu de Dios. Juan 4:24, el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo de Hechos 1:8? Lo mismo de Génesis 2:7. El Espíritu de Génesis, de Hechos 1:8. De Hechos 1:8. Lo mismo de Hechos 1:8. Es lo que de Génesis 2:7 y Juan 4:24. El Espíritu de Dios morando en nosotros para que nosotros ahora creamos que Jesús es el Cristo, tenemos la vida de Dios, Dios mismo. Ahora este es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Acaso ignoráis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? ¿Acaso ignoráis eso? Pero ahora, ¿por qué somos templo y morada del Espíritu Santo? ¿Por qué somos templo y morada del pacto de Dios, de Jesús el Cristo? Porque es que él mismo así lo estableció, él mismo lo quiso. Ninguno de nosotros lo pidió. ¿Es que acaso que Adán pidió allá en el Edén? Él pidió, ven, mora dentro de mí. No lo hizo. Ahora, ¿qué ocurre en nosotros, hermanos? De la misma manera. Y mucho que hablar en ese punto. Vamos a Jeremías, por favor. Venga, Jeremías 31. No es un pacto diferente. Dios no le entregó un pacto a Abraham, un pacto a Noé, un pacto a David. El pacto es el mismo. Jesús, el Cristo, es el único pacto que Dios entregó. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Jeremías 31, vamos a leer del versículo 31 al 34. Jeremías 31, del versículo 31 al 34. ¿Ah? ¿Lo tienen? Veamos. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hasta el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto no se obtiene por enseñanza. Esto es porque Dios mismo se nos revele a nosotros quién es Él, que Jesús es el Cristo. Y claro que hay enseñanza, es claro que enseñamos en el buen... pero toda la enseñanza que nosotros, si no es que Jesús es el Cristo, pues esa enseñanza no vale de nada, no sirve. Es que no significa que es que no podamos enseñar, es que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Pero si no enseñamos que Jesús es el Cristo, es porque entonces no ha sido revelado a nosotros que Jesús es el Cristo. Pero para que esto sea revelado, es Dios mismo en nosotros, es el pacto mismo revelándose a nosotros mismos. ¿Quién es Él?
Dios mismo revelándose quién es Él. Y de esta manera es que ahora el hombre aquí recibiendo la gracia de Dios, recibiendo el don de la fe. Esta es la manera ahora como Dios entonces entrega al hombre la única fe, el único pacto, creyendo que Jesús es el Cristo. No hay más. El único pacto que Dios entregó es Jesús el Cristo. Y de esta manera ahora el hombre se encuentra con Dios. En Ezequiel 36. Vamos a ver Ezequiel. No son diferentes pactos, es que el pacto es uno solo. Ezequiel 36. El pacto es uno solo, hermano. Dios no dio varios pactos en diferentes oportunidades. No, todo es figura, todo sirvió. Todo sirvió. Todo sirvió allá en el pueblo judío como sombra. Claro que le sirvió, pero es que todo eso era sombra nada más de lo que verdaderamente es el pacto de Dios. El pacto de Dios es Jesús el Cristo. El pacto de Dios es una persona. Esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Vamos a leer Ezequiel 36. Desde el versículo 26, hermano. Ezequiel 36, desde el versículo 26, vamos a leer hasta el 27. ¿Ok? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios mismo dándose a nosotros mismos. Dios mismo prometiéndose, dándose a nosotros mismos. Génesis 3:15 está aquí. Dios mismo se prometió a nosotros mismos. Todas las citas que leíamos en el Antiguo Testamento hoy. El pacto de Dios es Dios mismo, Jesús el Cristo. Ahora, Jesús el Cristo prometiéndose a sí mismo. Dios mismo prometiéndose a sí mismo, porque Él mismo es el pacto. Él se dio a sí mismo en Génesis 2:7. Hasta el día de hoy sigue siendo la misma manera. Dios dándose a nosotros mismos. Y Él mismo es el pacto. El pacto es Jesús el Cristo. No hay otro pacto. Veamos, por favor, Romanos capítulo 11. Romanos 11, hermanos. Vamos al versículo 26 y 27. Romanos 11. Ya lo tengo. Ya tengo en Reina Valera. Léalo pues, por favor. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Hasta dónde? Hasta ahí, hasta el 27, 26, 27. El mismo pacto de Dios es quien soluciona el problema del hombre. ¿Cuál es el único problema del hombre? Separado de Dios. La influencia de Satanás, el pecado, el hombre está separado. El pacto mismo, Dios mismo resolviendo el problema del hombre. Por eso es que desde Génesis 3:15, todo lo que hemos visto hoy no son diferentes pactos. Es el mismo pacto de Dios dándose a conocer a la humanidad de diferentes maneras, pero para salvar al hombre. ¿Y cómo el hombre es salvo? Si cree que Jesús es el Cristo. Porque Jesús el Cristo es el pacto. Y creyendo tengáis vida en su nombre. Y creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Creyendo qué? Que Jesús es el Cristo. Ahí mismo, por favor, Hebreos capítulo 7. Vamos a Hebreos. Hebreos 7. El pacto es uno solo y el pacto es Jesús el Cristo. El pacto es que creamos que Jesús es el Cristo. Hebreos 7, vamos a leer el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Estamos hablando de qué Jesús. De Jesús el Cristo. De Jesús el Cristo. Por tanto, Jesús el Cristo es hecho fiador de un mejor pacto, de un nuevo pacto. Pero ¿cuál es lo nuevo? ¿Cuál es lo mejor? Que ya no fue depositado en el hombre para que el hombre lo obedeciera. Es que ahora es Dios mismo, es el fiador. Dios mismo es quien está pagando. Dios mismo es quien está restaurando. Jesús el Cristo mismo está demostrando quién es Él.
Por eso es que él decía, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no permanecéis en mi palabra, es decir, en que yo soy el Mesías, en que yo soy el Cristo, no soy mis verdaderos discípulos. Es que Jesús, quien es el Cristo, está demostrando él mismo ser el pacto de Dios. Él está demostrando él mismo ser el único que puede restaurar la condición de separación del hombre con Dios. El único problema que tiene el hombre. Veamos ahí mismo en Hebreos, por favor. Vamos a ver Hebreos 8, pero vamos a ver el versículo 6. Y vamos a leer 6 y 7, hermanos, por favor. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es ¿por qué se da lugar a esto que pareciera otro pacto? ¿Por qué si el primero hubiese sido sin defecto? Pero está haciendo referencia al punto en el que se depositó en el hombre la responsabilidad para que el hombre lo pudiese obedecer. Pero no fue así, el hombre no pudo. Por eso es que ahora la mejor promesa, ¿cuál es? Que Dios mismo está obedeciéndolo. Por eso ya no está sobre los hombros del hombre, ya no está sobre la responsabilidad de un hombre, sino Dios mismo es quien está ejecutando, cumpliéndolo, el pacto mismo. Dios mismo dándose a sí mismo, Dios mismo resolviendo el pacto. Es que la promesa de Dios fue ¿cuál? Viene el Mesías. ¿Cuál es el pacto? Jesús el Cristo es el pacto. Él mismo viene a resolver, a cumplir, y él cumpliéndolo lo resuelve. De esta manera es que Jesús, quien es el Cristo, ahora es el que está procurando aquí en el versículo 7, porque si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, ahora, pero ¿cuál fue el defecto? El hecho de que no lo pudo obedecer. Ahora aquí lo perfecto es en Jesús el Cristo. Él lo obedeció a precisión, a cabalidad, a perfección. No quedó absolutamente nada sin que se cumpliera. Y aún estamos esperando su regreso. ¿Y quedará sin cumplirse? No, no va a quedar sin cumplirse. Solo cuando se cumpla la evangelización mundial en nuestros días, Jesús el Cristo regresará. Y leamos ahí mismo el versículo 13 de ese mismo Hebreos 8:13. Vamos a leer el versículo 13. ¿Cómo dice? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Es que de todas las maneras, como Dios habló, de muchas maneras Dios habló al pueblo, pero ahora nos habla es por medio de Jesús el Cristo. Es que Jesús el Cristo es el pacto. Ya todo eso fue sombra. Ya todo eso no es el pacto de Dios. Es que todo eso es sombra. El pacto de Dios es una persona. La única manera de poder tener encuentro con Dios, la única manera de poder tener la vida con Dios, tener a Dios mismo, quien es la vida, es creyendo que Jesús es el Cristo. Es que el nuevo pacto no es otro. Cuando dice nuevo pacto no es otro. Es que ya la obediencia no está sobre el hombre, es Dios mismo obedeciendo al pacto, Dios mismo prometiéndose a sí mismo, Dios mismo dándose a sí mismo, y lo cumplió a perfección. Y veamos el capítulo 9, ahí mismo en Hebreo, capítulo 9, versículo, vamos a leer del 15 al 20, hermanos. Hebreos 9, versículo 15 al 20. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto o testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hasta el 20. Ajá, porque donde hay testamento o pacto, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Si no había muerte, entonces no se cumplía. Por eso es que
la muerte y la resurrección de Jesús, quien es el Cristo, del pacto mismo, es el cumplimiento de todo lo que en el testamento estaba escrito. Estaba profetizado, anunciado que el Mesías iba a morir. ¿Y quién fue el que murió? Jesús. Por eso es que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías, pero no quedó muerto, resucitó. De manera que se cumplió el testamento, se cumplió la promesa por cuanto hubo muerte, porque Génesis 2, 16 y 17, el día que de él comieres ciertamente morirás. Se cumplió la sentencia, muerte. Pero Dios mismo, dándose al hombre mismo, resuelve este problema. Por eso es que Dios mismo está muriendo, y claro que cómo quitarle la vida a Dios, ¿sí? Pero al hecho de que Él se hizo carne y habitó entre nosotros para poder resolver al hombre. De esta manera Dios lo estableció para resolverlo. Por eso es que la única manera que el hombre tenga la vida es si verdaderamente cree quién es el pacto. Y el pacto es Jesús, quien cumplió el oficio del Cristo. El único pacto que Dios dio es Jesús el Cristo. No fue que Dios dio 5, 6, 7 pactos, como el hombre habla. Pacto adámico, pacto noémico, pacto abrahámico, pacto mosaico, pacto davídico, y después el pacto de gracia. No, el pacto es uno solo. Jesús el Cristo. No hay varios pactos, el pacto es uno solo. Y ese pacto es Jesús, quien es el Cristo. Gracias, hermanos consiervos de la evangelización mundial en nuestros días. A ustedes por este tiempo que han permanecido ahí. Gracias, porque hemos podido hoy escuchar acerca de manera muy resumida, porque es que pasé muy rápido por los pactos, pero es que no son pactos. Todo eso es figura de lo que Dios, hablando al hombre de muchas maneras, nos estaba dejando como sombra en el Antiguo Testamento para que nosotros pudiéramos ver de manera precisa cuando Jesús, quien es el Cristo, pareciera llegar resolviendo el único problema del hombre. Por eso es que creer que Jesús es el Cristo es creer que Él es el pacto. Y agradezco al Padre por este tiempo que nos ha permitido. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a orar para que finalicemos el movimiento para que finalicemos este culto, este tiempo. Voy a darle paso aquí a mi esposa, que va a despedirnos en oración del culto de este tiempo. Mañana lunes a las 3 de la tarde vamos a tener nuestra reunión de consiervos, de discípulos de Jesús el Cristo. Permitido creer, Señor, que Jesús es el Cristo y que este es el único pacto, Señor, que nos has dado, que te diste a sí mismo, Señor. Tu sangre fue derramada para limpiar, Señor, nuestros pecados, para salvarnos del gobierno de Satanás y encontrarnos contigo. Gracias, Señor, porque tú se lo prometiste a David, Señor, se lo prometiste a Moisés, se lo prometiste a todos aquellos, Señor, a los cuales le diste tu pacto, Señor, en el Antiguo Testamento, pero no solamente quedó allí como simple letra, Señor, como una simple ley, sino que tú mismo viniste, Señor, a este mundo para entregarte por nuestros pecados, para hacer cumplir este pacto en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús el Cristo, porque tú eres el que obró, Señor, perfectamente. Hizo esta obra perfecta, Señor, en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor. Bendice, Señor, y ayuda, Señor, a estar afirmados, establecidos en esta fe, en este pacto de creer que Jesús es el Cristo, a todos los hermanos de Chihuahua, a los hermanos en México, en El Salvador, en Perú, en Chile, en España, en todo el planeta, Señor, en toda la tierra, Señor, para que sea proclamado este nuevo pacto, Señor, que tú estableciste desde el principio, Señor, que es Jesús el Cristo, que ayúdanos a mantenernos firmes en esta fe, firmes, Señor, creyendo para que Jesús el Cristo
pueda ser testificado, proclamado, Señor, y podamos ver muy pronto, Señor, este regreso, Señor, triunfal, un regreso glorioso de nuestro Señor Jesús el Cristo. Toda la gloria, la honra es para ti, mi Señor Jesús el Cristo, porque solo tú eres digno. Amén. Amén. Bueno, hermanos, consiervos de la evangelización mundial en nuestros días, gracias a cada uno de ustedes por haber estado ahí. Que estén muy bien todos. Saludos. Jesús es el Cristo. Gracias, bendiciones. Cristo. Gracias a todos, bendiciones, amados. Bendiciones. Pastor Carlos, Maranata. Manuel Luis, hermana. Pastor Rodrigo, saludos. Pastora Paola. Felicidades. Saludos.